Para hablar, cuando nosotros hablamos que dentro de las tecnologías que nosotros podemos ver que se están implementando con mucha más eficiencia y que van encaminadas sobre todo pues a facilitar la instalación de los dispositivos de red y conectarlos, en estas iniciativas y en estas tecnologías que están facilitando ese tema de la hiperconectividad de los dispositivos, definitivamente está el tema de la tecnología POE. Como les mencionaba, la tecnología POE es la base del Internet de las cosas y es la tecnología pues que nos incorpora la alimentación eléctrica a una infraestructura de área local. Entonces, realmente es innegable pues el atractivo que puede ejercer la distribución de energía por el cableado de telecomunicaciones en forma pues conjunta con los datos. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar pues que yo puedo simplificar la gestión de infraestructura, voy a tener un muy menor consumo de energía y reducir gastos operativos, digamos en casos de que utilice aplicaciones como voz sobre IP. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo en el cuadro es los diferentes estándares de POE que se regulan bajo el estándar IEEE 802.3, que pues hemos visto cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Vemos inicialmente un POE hacia el año 2003, donde se entregaban aproximadamente desde la fuente, aproximadamente 13 watts, más o menos, en el dispositivo y solo se energizaban 2 pares. Eso es importante que lo revisemos. Ya con el desarrollo hemos visto el POE Plus, donde ya, perdone la diapositiva, es el tipo 2, donde por primera vez, debido a la mayor corriente entregada, si ustedes ven, pasamos de 350 miliamperios a tener una inyección de corriente de 600 miliamperios, fue cuando se necesita comprender que la elevación de la temperatura se provocaba por las corrientes aplicadas. Y en consecuencia, pues se tenían que tener ciertos aspectos o ciertos parámetros en cuenta cuando yo iba a tener un cableado POE para poder mantener el ambiente operativo adecuado y poder asegurar un buen desempeño. Ya digamos en los otros niveles, que ya es el tipo 3 y el tipo 4, es a lo que yo me hago referencia cuando en el transcurso de esta capacitación les he estado comentando sobre el tema de estándares futuros, que les llaman estándares futuros, pero bueno, ya lo vemos, la aprobación está hecha desde el año 2018. Acá que vemos, ya nosotros vemos que hay una energización de los 4 pares, o sea, simultáneamente ahora sí, por los 4 pares hay alimentación eléctrica y hay transmisión de datos. Ya hablamos de potencias desde la fuente de entre 60 y 99 watts, o sea, definitivamente ya sube la complejidad de los equipos tecnológicos que yo puedo alimentar remotamente. Entonces, como podemos ver, pues cada vez ha ido incrementando más la fuerza del POE. ¿Por qué? Porque cada vez los estándares lo que están entregando es una mayor potencia dentro de la fuente. Entonces, al tener una mayor potencia de fuente, tengo una mayor potencia entregada directamente al dispositivo. Entonces, digamos, es una tecnología que seguimos viendo ahora, muchísimos proyectos han incorporado el tema del cableado POE y por eso más adelante vamos a ver qué recomendaciones nosotros tenemos que tener en cuenta para lidiar con el incremento de la temperatura. Entonces aquí vemos obviamente ya digamos que en términos de dispositivos, cómo esa evolución del POE crece pues al mismo ritmo también a que los dispositivos que se están conectados. De hecho, estamos viendo entre el año 2018 y el 2023 la tendencia del crecimiento va al alza en este tipo de aplicación de tecnología. Entonces, si vemos nosotros inicialmente este POE inicial, veíamos muy pocos elementos, principalmente lo que eran access point,
que era lo que generalmente se estaba energizando. Ya en el segundo nivel de POE empezamos a adicionar diferentes dispositivos como la parte de teléfono, sistemas de cámaras, alarmas. Ya acá vemos más dispositivos de llamados de enfermera, puntos de venta. Ya en el POE tipo 4, incluso ya que estamos hablando de entregas de hasta 90 watts de potencia, vemos más dispositivos que empezamos a integrar, como la parte de videoconferencias, televisiones de alta definición, computadores de escritorio. Entonces, definitivamente, pues el crecimiento de dispositivos que se conectan a POE está siendo bastante significativo. Entonces, cuando nosotros veíamos los diferentes tipos de estándares de POE y su evolución en el tiempo, se empezaron a desarrollar porque en el tipo 2, que fue cuando se incrementa la temperatura aplicada de 350 a 600 mil amperios, que es el IEEE 802.3 AT, que es el tipo 2, ya nosotros empezó a ver que había un desafío, que era que había una elevación de temperatura. Entonces, en ese momento lo que se hizo fue que la IEEE consiguió toda la asistencia de los organismos de estandarización, lo que es la ANSI y la TIA, para revisar la capacidad de conducción de corrientes en las diferentes categorías. Entonces, lo que hizo la TIA fue que empezó a desarrollar perfiles de elevación de temperatura en función de las corrientes aplicadas. Entonces, aquí empezó a evidenciar y se hizo pruebas en lo que era categoría 5E, categoría 6 y categoría 6A. Entonces, lo que realmente se necesitaba era comprender qué se producía al elevarse la temperatura, y pues bueno, de ahí se sacó realmente la conclusión. Acá hay algo importante, y es que todas las pruebas fueron hechas en la misma cantidad de cables, o sea, 100 mazos, 100 cables por fajo de cables, y todos se hicieron con soluciones no apantalladas, tanto categoría 5E, 6 como 6A, UTP, porque vamos a ver que en una de las recomendaciones que se hace es el uso de soluciones blindadas, porque lo que hace es que estos componentes de malla y aluminio pues son unos mejores conductores a nivel de transmisión de calor que el elemento termoplástico. Pero en este momento se estaban haciendo en igualdad de condiciones. Entonces, definitivamente, pues cuando en el cableado par trenzado se utiliza el POE, la mayoría de la alimentación que entra al cable se suministra satisfactoriamente, digamos, al dispositivo final que se va a alimentar, llámese cámara, llámese teléfono, llámese sistema control de acceso. Sin embargo, pues un pequeño porcentaje, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que hace es que se disipa en el cableado estructurado. Eso se puede ocasionar que lo que hace es que la temperatura del cable se incremente por encima de la temperatura de su entorno. Entonces es muy importante mantener la temperatura de los cables dentro de los niveles razonables, y digamos que por debajo de la temperatura máxima de operación. Si yo controlo este tema de la temperatura, voy pues a evitar que haya una degradación de la señal, que es una atenuación. Voy a reducir la degradación a lo largo del tiempo del cable, porque el cable también se ve afectado no solo desde su parte de desempeño, sino desde su parte física, hay un deterioro. Y pues obviamente evitar el deterioro de la transmisión debido a todas estas daños que se puedan presentar estructuralmente. La elevación de la temperatura, ¿de qué va a depender? Va a depender del tamaño del mazo del cable, de la corriente que viaja a través de los pares del cable, del número de pares que estén energizados, y del calibre de los cables y su construcción. Acá es importante también mencionar que la temperatura del conector es independiente a la temperatura del cable. Entonces yo les hablaba, la temperatura de operación que manejan nuestros cables es de menos 20 a 75 grados centígrados. Ya cuando yo hablo del conector, pues ya también estoy hablando que nuestros conectores o jacks RJ45 tienen una temperatura de operación de menos 10 a 60 grados centígrados.
Entonces es importante tenerlo en cuenta, no solo revisar parámetros de temperatura del cable, sino tener también la temperatura de operación de los componentes. Entonces definitivamente pues lo que se puso en evidencia era que la categoría 5E es la categoría que peor desempeño térmico tiene y que la categoría 6A era la que producía una menor porcentaje de disipación de calor. Entonces, la categoría 6A casi que garantiza en su totalidad que lo que se está suministrando en la fuente sea la alimentación eléctrica que me va a llegar a mí al dispositivo. Entonces, definitivamente, pues el cable categoría 6A es el que hace un trabajo muchísimo mejor para disipar el calor en comparación, digamos, que de los cables categoría 5E y 6. Digamos que por eso hacen la recomendación que para un estándar tipo 3 o un estándar tipo 4, ya prácticamente el cable que debería usarse es el categoría 6A. Entonces vamos a ver qué recomendaciones podemos tener a la hora de implementar para reducir el incremento de la temperatura. Bueno, lo que ya hemos hablado, categoría 6A es más eficiente, mejor desempeño térmico, teniendo en cuenta, como yo les mencionaba, que la TIA ya en mercados verticales específicos, como son edificios inteligentes, instituciones de salud, instituciones educativas y centros de datos, ya están generando que toda implementación nueva sea con esta categoría 6A. Categoría 5E se traduce en más calor, lo que traduce más potencia perdida. Cuando yo voy a utilizar el tema de cableado POE, debo tener en cuenta instalar cables y patchcore con calibres mayores. Esto a mí lo que me va a hacer es que me va a generar menos calor, lo que significa obviamente que yo voy a poder transmitir más potencia. Entonces, si yo voy a utilizar un cableado POE, tengo que tener en cuenta el tema del calibre de los cables, que fue alguna de las dudas que ustedes me manifestaron. En este caso, si yo voy a utilizar un cableado POE tipo 3 o tipo 4, es mejor irme por, no sé, un calibre 24, un calibre 26 a un calibre 28, que era lo que les hablaba de los patchcore de diámetro reducido. Ahora bien, también el uso de cables blindados tiene una mejor disipación de calor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cables blindados o de cables apantallados, lo que tenemos es una lámina o una película de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos metales tienen una mayor conductividad térmica que si yo lo comparo directamente con un cable UTP, donde el recubrimiento, porque está dado por un material termoplástico. Siempre revisar el tema de la clasificación de la temperatura. Ustedes van a encontrar diferentes rangos de temperatura. Para el caso nuestro, menos 20 grados a 75 grados centígrados, van a encontrar de menos 20 a 60, de menos 20 a 65. Hay algunos cables que están por encima de los 75, son ya más dados para aplicaciones industriales, que está dado de menos 20 a 85 grados centígrados. Y acá hay un tema. Si acá hay un ejemplo, tenemos 3 mazos de cables, de 37 cables cada uno, con 1 pulgada de separación entre ellos. Me va a producir un incremento de temperatura de 8.2 grados centígrados, mientras que si yo dejo los mismos 91 mazos de cables en un solo mazo, me va a generar una temperatura de 14.7 grados centígrados, que está muy cerca del límite que me dio el último boletín técnico en el momento de hacer implementaciones de cableado POE, que me dice el límite de temperatura que se puede generar en el mazo de cable para yo garantizar un ambiente operativo óptimo es de 15 grados centígrados. Y si ven que la diferencia solo se logra dividiendo, haciendo separación en 3 mazos o en 3 fajos de cables de a 91 cables, casi que se reduce a la mitad la temperatura. Entonces, obviamente, este tipo de recomendaciones se hacen, digamos que para cualquier tipo de
de cableado POE. Sin embargo, ya cuando yo voy a utilizar cableado POE tipo 3 y tipo 4, prácticamente sí debería sí o sí tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Qué otras consideraciones yo puedo tener en cuenta? Ejercer una tensión mínima. Entonces recomiendo el tema del uso del velcro. A veces preguntan mucho sobre los elementos de sujeción, que si puedo utilizar el amarre, plástico o el cintillo. La recomendación es el uso del velcro. ¿Por qué? El uso del velcro me genera a mí una mayor área de sujeción, pero también la fuerza de sujeción es controlada. ¿Qué pasa? Yo puedo utilizar el cintillo o puedo utilizar el amarre plástico. Sin embargo, tengo que tener el cuidado de que yo no esté generando una torsión excesiva en el cable, que a veces se hace evidente en algunas implementaciones. En el momento en que yo estoy generando una torsión excesiva en el cable, lo que estoy dañando es las propiedades del cobre, que ya veíamos pues por qué es tan importante el cobre con su tema de conductividad. O sea, estoy dañando esas propiedades y aparte de eso, al tensionar mucho el cable, estoy generando que se produzca más calor. Más calor es más potencia perdida, es mejor, menos potencia que va a llegar a mi dispositivo que necesito alimentar. También otra consideración, otra recomendación que yo debo tener en cuenta es el uso de, si yo voy a utilizar cableado POE, utilizar charolas, bandejas portacables o similares, lo que yo les decía, bandejas, canalizaciones que sean abiertas. Esto a mí me va a permitir tener un mayor flujo de aire, o sea, incrementar como tal la elevación de la ventilación pasiva. Ahora bien, también considerar menores índices de ocupación. Entonces yo les hablaba que se habla de una máxima ocupación cuando son de este tipo de canalizaciones abiertas de hasta el 60%. Sin embargo, este 60% se hace la salvedad, que es cuando yo prácticamente sé que yo no voy a tener ninguna adición, ninguna remodelación, algo que es complicado en un cableado estructurado. O sea, prácticamente yo no lo voy a volver a tocar, no le voy a volver a adicionar nada, se puede mantener hasta el 60%. Pero aquí la recomendación, si vas a utilizar un tema de cableado POE, es no utilizar un índice de ocupación más alto del 50% para garantizar también que no se me vaya a elevar la temperatura, de acuerdo al último boletín técnico, por encima de los 15 grados centígrados. Bueno, aquí me están preguntando, es que vi unas consultas, todos me estaban consultando respecto al tema de las presentaciones. Sí, yo se les estaría compartiendo. El día de mañana les comparto esta presentación. Entonces, digamos que esos son los criterios, aparte que hay varias cosas. En el tema de las canalizaciones, yo les hablaba, esta es la recomendación para no producir calor, pero recuerden que también el no sobrepasar los índices de ocupación me da a mí un parámetro muy importante y es que yo no tenga que ejercer una fuerza de tensión superior, que yo les hablaba. Ok, la fuerza de tensión de un cable, tradicionalmente un cable que sea 100% cobre, ustedes lo van a ver en nuestras fichas técnicas, es 11.3 kilogramos fuerza. Pero digamos, si nosotros vamos a la práctica, pues no es, digamos, no he visto el primer instalador que vaya con un dinamómetro mirando que no vaya a ejercer más tensión. Yo cómo lo logro es respetando los índices de ocupación. Si yo respeto los índices de ocupación, yo no tengo por qué exceder una fuerza de tensión que pueda empezar a dañar hilos conductores y pueda perder la conductividad. Más adelante también vamos a ver, porque muchas veces cuando están atestadas de cable, empezamos a utilizar elementos que no son aptos, ¿no? Vaselina, champús, aguas jabonadas, que realmente es una muy mala práctica y no es inofensivo, porque todos estos componentes derivados del petróleo, componente químico que es sosa, el componente químico del sosa lo que hace es que empieza a degradar como si fuera un ácido, pero más paulatinamente empieza a degradar el PVC del cable. Entonces acuérdense que el PVC su función es mantener confinadas las señales. Si yo empiezo
a que mi cable esté expuesto en ciertos lados, lo que voy a generar es algo que se llama pérdidas por retorno. Y voy a perder, de hecho, muchísima, puede caer hasta mi enlace a nivel de conductividad. Entonces, para tener en cuenta, pero bueno, todas esas prácticas también las vamos a ver el día de mañana para que ustedes las tengan presentes en el tema de la implementación como tal. Sí, sí, César, si hay unos máximos de cables, lo que sucede es que tú tienes que tener, acá me preguntan sobre si hay un máximo de cables por mazo. Sí hay unas tablas, con mucho gusto te las puedo compartir. El tema es que acá hay muchos parámetros que yo tengo que tener en cuenta. Uno, tengo que tener en cuenta si el cable es blindado o no. Tengo que tener en cuenta calibre del cable y tú sabes que cada calibre depende de el fabricante. Por ejemplo, yo te decía, si yo tengo un cable categoría 6, Next, calibre 23 y también tengo un 24, quiere decir que el calibre 23 me va a aguantar mayor cantidad de mazos de cable que el calibre categoría 624 AWG. El otro parámetro, nosotros en Next manejamos una solución blindada y una no blindada. Quiere decir que nuestra solución blindada soporta mayor cantidad de mazos de cable que la que es no blindada. Entonces hay muchos parámetros, también tiene que ver con la temperatura del sitio donde se vaya a implementar. Tiene que ver también con el tipo de canalización que vayas a utilizar. Y lo que te decía, la recomendación es canalización abierta, pero si la canalización va cerrada, quiere decir que va a soportar menos cantidad de cable. Por acá hay otra preguntita. Me está diciendo si fuera el cable FUTP para exterior. Por lo menos, si es un cable categoría 6 FTP, estamos manejando un calibre 23, que es un muy buen calibre, porque es el mismo calibre que maneja los cables categoría 6A. Y aparte de eso, o sea, digamos que para un cableado PoE es una muy buena opción este tipo de cable porque uno cumple con el requisito del apantallamiento, su calibre es 23 AWG, entonces tiene ciertos parámetros que en su composición hace que sean ideales para que tengan un buen desempeño térmico. Entonces, bueno, y aparte de eso, lo que te decía, cumple con que menos 20 a 75 grados centígrados, entonces tiene muy buenas características para poder ser implementado dentro de un cableado